La mañana del pasado miércoles 17 de diciembre, el municipio de Escuinapa, ubicado en el sur de Sinaloa, despertó bajo el sonido de las detonaciones. Lo que parecía ser una jornada común, se transformó en una de las más violentas que ha experimentado esta localidad en los últimos meses. Y es que, de acuerdo con diversas fuentes locales, un grupo de hombres armados presuntamente pertenecientes a la facción de los Cabrera habría cruzado los límites de un territorio que no les pertenecía. El resultado de esta incursión fue devastador para quienes la ejecutaron. En un lapso de apenas 3 horas, 5 integrantes del grupo invasor quedaron abatidos en distintos puntos del municipio, en lo que representa un mensaje directo en medio de la disputa que fragmenta a las organizaciones criminales de Sinaloa. Escuinapa es considerado un bastión estratégico del grupo de los Chapitos, específicamente bajo el control de un operador conocido como el Güero Pin, quien funciona como jefe de plaza en esta zona del sur del estado. La irrupción de elementos rivales en este territorio no pasó desapercibida, y la respuesta fue inmediata. De acuerdo con medios locales, las primeras detonaciones comenzaron a escucharse poco antes de las 7 de la mañana. Los disparos, que al principio sonaban distantes, fueron acercándose progresivamente hasta que prácticamente toda la ciudad escuchó el eco de las armas largas. Los habitantes de colonias como El Roblito, Insurgentes, Francisco y Madero, Juvencio Aragón, Azteca y Tecomatillo fueron quienes más resintieron la intensidad del enfrentamiento. Lo que siguió durante las siguientes horas fue un escenario que los residentes describen como de película de guerra. Las ráfagas eran constantes, las explosiones retumbaban en las viviendas y columnas de humo negro se levantaban en distintos puntos del horizonte. Muchos vecinos optaron por tirarse al suelo dentro de sus propias casas. Otros se encerraron en los baños, y algunos más corrieron por los arroyos con niños en brazos, sin un rumbo claro, solo tratando de alejarse del sonido de las balas. Uno de los aspectos más llamativos de este enfrentamiento fue el uso de tecnología que cada vez se vuelve más común en este tipo de choques. Según reportes extraoficiales, durante la tracatera se utilizaron drones cargados con artefactos explosivos, los cuales habrían sido lanzados contra vehículos y posiciones enemigas. Las imágenes que circularon posteriormente en redes sociales muestran los efectos de estas detonaciones, con camionetas completamente destruidas y cuerpos calcinados en su interior. El uso de estos dispositivos aéreos representa una evolución en las tácticas empleadas por los grupos armados en México. Lo que hace apenas unos años parecía exclusivo de conflictos internacionales, ahora se ha convertido en una herramienta recurrente en los enfrentamientos entre facciones criminales. Los drones modificados para cargar explosivos permiten atacar objetivos desde el aire sin exponer a los operadores, lo que cambia significativamente la dinámica de estos choques armados. Testigos de la zona reportaron haber escuchado el zumbido característico de estos aparatos segundos antes de que se produjeran algunas de las explosiones más fuertes de la jornada. Un habitante de la colonia El Roblito relató que vio pasar uno de estos dispositivos volando a baja altura momentos antes de que una de las camionetas involucradas en el enfrentamiento estallara en llamas. La precisión del ataque sugiere que quienes operaban el dron tenían experiencia en el uso de esta tecnología. El epicentro del conflicto se localizó en la calle 7 de Abril, en la colonia El Roblito, muy cerca del entronque con la autopista Mazatlán-Tepic. En este punto, las fuerzas de seguridad posteriormente localizaron 2 unidades completamente calcinadas. Una de las camionetas presentaba múltiples impactos de bala antes de haber sido incendiada, y en su interior se confirmó el hallazgo de restos humanos. Las imágenes que circularon en redes sociales muestran el estado en que quedaron estos vehículos. Las estructuras metálicas retorcidas por el calor, los vidrios completamente destruidos y en el interior, siluetas irreconocibles de lo que alguna vez fueron personas. El nivel de destrucción sugiere que los artefactos explosivos utilizados tenían una potencia considerable, suficiente para atravesar el blindaje que algunas de estas troconas suelen llevar.
De manera extraoficial, versiones locales indican que al interior de una de estas unidades habría quedado el cuerpo del llamado Comandante Negro, un operador que presuntamente formaba parte de las fuerzas especiales de la facción de Iván, también conocida como la gente de los Chapitos. Su identificación preliminar se realizó a través de testimonios de personas que lo habrían reconocido antes de que el vehículo fuera consumido por las llamas, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad. La figura del Comandante Negro era conocida en la zona por su papel en la estructura de seguridad de la plaza de Escuinapa. Según versiones que circulan entre conocedores del tema, este operador habría estado a cargo de coordinar las labores de vigilancia y respuesta ante incursiones enemigas. Su presencia en el lugar de los hechos durante el enfrentamiento sugiere que participó activamente en la defensa del territorio cuando los invasores llegaron. El hecho de que un elemento de este nivel haya quedado abatido durante el choque representa una pérdida significativa para la estructura local de los Chapitos. Sin embargo, el saldo final del enfrentamiento fue aún más costoso para el bando invasor, ya que las 5 personas que perdieron la vida presuntamente pertenecían al grupo que intentó ingresar al territorio. El saldo preliminar y no oficial que circula entre medios locales habla de 5 personas sin vida y al menos 6 heridas. Sin embargo, las autoridades no han especificado si entre los afectados hay civiles, integrantes de grupos armados o elementos de seguridad. Lo que sí se pudo confirmar es que durante los hechos, varias personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Integral de Escuinapa, donde recibieron atención médica de emergencia. El personal del hospital tuvo que trabajar bajo condiciones extremas durante esas horas. Mientras afuera continuaban las detonaciones, los médicos y enfermeras atendían a los heridos que iban llegando. Algunos presentaban múltiples impactos de proyectil, otros tenían quemaduras severas, y todos requerían atención inmediata. La capacidad del centro hospitalario se vio rebasada en varios momentos, lo que obligó a priorizar los casos más graves. Pero el enfrentamiento no solo dejó su huella en las colonias donde se desarrollaron los hechos. La violencia también se extendió a las principales vías de comunicación de la zona. Durante las primeras horas de la mañana, un grupo armado incendió un tráiler sobre la carretera Rosario-Escuinapa, bloqueando completamente la circulación en ambos sentidos. Este movimiento habría tenido como objetivo impedir la llegada de refuerzos rivales o de elementos de seguridad mientras el enfrentamiento se desarrollaba. La táctica de bloquear carreteras mediante la quema de vehículos pesados es una práctica común en este tipo de confrontaciones. Al inutilizar un tráiler en medio de la vía, los grupos armados logran cerrar el paso durante horas, ya que retirar un vehículo de ese tamaño requiere maquinaria especializada y condiciones de seguridad que en medio de un enfrentamiento simplemente no existen. La autopista Mazatlán-Tepic también fue cerrada a la circulación debido a bloqueos estratégicos realizados por los grupos armados. Al menos 2 camiones de pasajeros quedaron detenidos en el municipio del Rosario sin poder continuar su ruta, dejando a decenas de viajeros varados en medio de la incertidumbre. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que el tránsito vehicular fue desviado hacia la carretera libre, la cual presentó una carga vehicular inusual durante toda la jornada. Los transportistas que quedaron atrapados en la zona relataron momentos de angustia al no saber qué estaba ocurriendo. Algunos escuchaban las detonaciones a la distancia mientras esperaban indicaciones de las autoridades. Otros optaron por dar vuelta y buscar rutas alternativas, aunque esto implicara recorrer distancias mucho mayores y llegar tarde a sus destinos. Los videos que circularon en redes sociales muestran escenas que reflejan el nivel de tensión que se vivió durante esas horas. En algunas grabaciones se escuchan las ráfagas de armas largas mientras personas gritan instrucciones a sus familiares para que permanezcan en el suelo. En otros clips se observan columnas de humo elevándose sobre las colonias afectadas, y en algunos más se puede ver a automovilistas tratando de escapar de la zona mientras las detonaciones continúan a la distancia. Un testimonio que llamó la atención fue el de un conductor que quedó atrapado cerca de la zona del conflicto. En un video que grabó desde su vehículo,
Se le escucha preguntándose si debe continuar o retroceder, mientras observa el humo y escucha los disparos. Al final, optó por dar vuelta y buscar una ruta alternativa, como muchos otros automovilistas que se encontraban en la zona durante esos momentos críticos. En otra grabación que circuló ampliamente, se escucha a un grupo de personas resguardadas dentro de un vehículo comentando lo que observan. Uno de ellos menciona que puede ver el dron volando sobre la zona, mientras otro señala que los disparos vienen del cerro cercano. La conversación refleja la mezcla de miedo y asombro que experimentaban quienes presenciaban estos hechos, sin poder hacer nada más que esperar a que terminara. Los habitantes de las colonias afectadas también reportaron que varias viviendas resultaron dañadas durante el enfrentamiento. Diversas fachadas y puertas principales presentan impactos de proyectil de arma de fuego, aunque hasta el momento no se han reportado civiles heridos dentro de los domicilios. Sin embargo, el daño psicológico que deja una jornada como esta es incalculable. Familias enteras quedaron encerradas durante horas sin saber si las balas atravesarían sus paredes en cualquier momento. Un residente de la colonia Insurgentes relató que durante el enfrentamiento, él y su familia permanecieron acostados en el piso del baño, que es la habitación más alejada de la calle. Podían escuchar los disparos cada vez más cerca, y en un momento sintieron cómo algunos proyectiles impactaban contra la fachada de su casa. Cuando finalmente pudieron salir, encontraron varios orificios en la pared exterior y vidrios rotos en una de las ventanas. Otro testimonio que circuló en redes sociales describe cómo una familia intentó huir de su domicilio cuando las detonaciones se intensificaron. Corrieron por el arroyo que pasa cerca de su colonia, llevando a sus hijos pequeños en brazos. Un vecino que los vio pasar les gritó que se metieran a su casa, pero el miedo los impulsaba a seguir corriendo. Finalmente, encontraron refugio en la vivienda de un conocido que vivía más alejado de la zona del conflicto. Ante la gravedad de la situación, el alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz, hizo un llamado urgente a la población para que permanecieran en sus hogares hasta nuevo aviso. Las actividades escolares fueron suspendidas, incluyendo las posadas navideñas que estaban programadas para ese día. Los comercios bajaron cortinas, los bancos cerraron sus puertas, y la actividad económica del municipio se paralizó por completo. La suspensión de las posadas escolares representó un golpe adicional para las familias que habían preparado todo para esta celebración. Niños que esperaban con ilusión participar en los eventos navideños de sus escuelas tuvieron que quedarse encerrados en casa, escuchando balazos en lugar de villancicos. Los maestros y personal educativo también quedaron atrapados en la incertidumbre, algunos dentro de los planteles y otros sin poder llegar a sus centros de trabajo. En redes sociales, algunos comerciantes optaron por ofrecer sus productos perecederos a través de plataformas digitales para no perder toda su mercancía, ya que no podían abrir sus negocios ni salir a las calles. La situación era tan crítica que incluso los servicios de emergencia tuvieron dificultades para llegar a algunas zonas afectadas durante las primeras horas del enfrentamiento. El impacto económico de una jornada como esta es difícil de calcular. Los negocios que permanecieron cerrados perdieron las ventas de un día completo, en plena temporada navideña, una de las más importantes para el comercio local. Los trabajadores que no pudieron llegar a sus empleos enfrentaron la incertidumbre de no saber si les descontarían el día o si sus patrones entenderían la situación. Y los comerciantes ambulantes que dependen de las ventas diarias simplemente no tuvieron ingresos ese día. La situación se extendió por más de 3 horas antes de que las autoridades reportaran que el enfrentamiento había cesado. Elementos de la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional se desplegaron en los puntos afectados para retomar el control de la zona. Los operativos de vigilancia y control continuaron durante el resto del día, mientras los peritos de la Fiscalía General del Estado trabajaban en la recolección de evidencias. El despliegue de las fuerzas federales incluyó el establecimiento de retenes en las principales entradas y salidas del municipio. Los vehículos que circulaban por la zona eran detenidos e inspeccionados,
y sus ocupantes debían identificarse ante los elementos de seguridad. Esta medida, aunque necesaria para garantizar el control de la zona, también generó filas de automóviles y retrasos adicionales para quienes intentaban desplazarse. Pero los hechos de Escuinapa no fueron los únicos que sacudieron a Sinaloa durante esa jornada. De manera simultánea, en la ciudad de Culiacán se registraron otros ataques que algunos analistas vinculan con el mismo contexto de disputa interna. Entre las 5 y 6 de la mañana, civiles armados atacaron una propiedad presuntamente vinculada a Olga Lindoro, señalada extraoficialmente como cuñada de uno de los líderes de la facción de los Chapitos. De acuerdo con medios locales, los sujetos armados realizaron cientos de detonaciones contra la vivienda ubicada en la colonia Guadalupe para posteriormente incendiarla. Vecinos del sector señalaron haber escuchado un fuerte impacto y una explosión, presuntamente provocados por una camioneta que utilizaron los delincuentes para derribar el portón del inmueble. El ataque fue tan intenso que el fuego amenazó con propagarse a las propiedades vecinas, lo que obligó a los bomberos a trabajar para contener las llamas. De manera extraoficial se informó que la vivienda sería propiedad de Olga Lindoro, quien presuntamente estaría siendo investigada por las autoridades por su posible relación con actividades ilícitas. El ataque a una propiedad vinculada a familiares de líderes criminales representa un mensaje directo que busca afectar no solo a los operadores, sino también a su círculo cercano. De forma paralela, en la colonia Tierra Blanca de Culiacán, civiles armados atacaron otro inmueble donde también derribaron el portón y posteriormente incendiaron la vivienda junto con 2 vehículos que se encontraban en la cochera. Las imágenes que circularon muestran los restos calcinados de las unidades y los daños severos a la estructura del inmueble. Asimismo, en el fraccionamiento Bugambilias, sujetos armados incendiaron un expendio de cerveza, el cual fue vandalizado antes de ser parcialmente consumido por el fuego. Este tipo de ataques a negocios representan otra faceta del conflicto, donde las propiedades comerciales también se convierten en objetivos cuando se sospecha que tienen vínculos con alguna de las facciones en disputa. Estos ataques coordinados en distintos puntos del estado reflejan la intensidad del conflicto que atraviesa Sinaloa desde hace varios meses. La disputa entre las facciones que antes formaban parte de una misma organización ha dejado un saldo de cientos de personas sin vida, miles de desplazados y una población civil que vive bajo el temor constante de quedar en medio del fuego cruzado. La fractura que divide actualmente al crimen organizado en Sinaloa tiene sus raíces en diferencias internas que se fueron acumulando durante años. Lo que antes funcionaba como una estructura más o menos unificada, ahora se ha fragmentado en facciones que se disputan territorios, rutas y el control de diversas actividades ilícitas. Esta ruptura ha generado un nivel de violencia que no se veía en el estado desde hace décadas. Escuinapa forma parte del corredor costero del sur de Sinaloa, una zona que es considerada estratégica para el traslado de diversos productos hacia otros estados del Pacífico y hacia la frontera norte. Esta posición geográfica la convierte en un punto de interés para los grupos en disputa, lo que ha provocado históricamente episodios de violencia como el registrado durante esta jornada. La ubicación del municipio, entre la autopista Mazatlán-Tepic y la costa del Pacífico, le otorga una importancia logística que va más allá de su tamaño poblacional. Por esta zona transitan mercancías de todo tipo, y quien controla las rutas tiene acceso a un flujo constante de recursos. Es por esto que las facciones criminales están dispuestas a defender o conquistar esta plaza a cualquier costo. En los últimos meses, las organizaciones criminales han intensificado su presencia en 1900. Las rutas que conectan Sinaloa con Nayarit y otros estados costeros. Los enfrentamientos, bloqueos y desplazamientos forzados se han vuelto cada vez más frecuentes en municipios como Escuinapa, El Rosario, Concordia y Mazatlán, afectando la vida cotidiana de miles de familias que habitan en estas localidades. El patrón de violencia que se observa en esta región incluye enfrentamientos directos, como el registrado el 17 de diciembre, pero también otras manifestaciones como extorsiones a comerciantes, cobro de cuotas a transportistas
y presiones a autoridades locales. La población civil queda atrapada en medio de esta dinámica, sin opciones claras para protegerse más allá de encerrarse en sus casas cuando escuchan los primeros disparos. Los residentes de Escuinapa relatan que durante los últimos meses han aprendido a identificar las señales de la violencia. Saben cuándo es momento de encerrarse, cuándo deben evitar ciertas calles y cuándo es preferible no salir de casa aunque tengan compromisos laborales o escolares. Esta adaptación forzada a un entorno de inseguridad representa uno de los costos más altos que paga la población civil en medio de estas disputas. Algunos habitantes han desarrollado códigos entre vecinos para alertarse mutuamente cuando detectan movimientos sospechosos. Grupos de mensajería instantánea sirven para compartir información sobre bloqueos, balaceras o presencia de grupos armados en ciertas zonas. Esta red informal de comunicación ha permitido a muchas familias resguardarse a tiempo cuando la violencia se desata. El enfrentamiento del pasado 17 de diciembre dejó claro que la disputa territorial en el sur de Sinaloa está lejos de resolverse. La incursión fallida de elementos presuntamente vinculados a la facción de los Cabrera en territorio controlado por los Chapitos representa un nuevo capítulo en esta confrontación que parece no tener fin. La decisión de intentar ingresar a Escuinapa, sabiendo que es un bastión del grupo rival, sugiere una estrategia de expansión territorial que no ha dado los resultados esperados para quienes la ejecutaron. El costo de esta incursión fue alto. 5 elementos abatidos en apenas 3 horas, vehículos destruidos, y un mensaje claro de que defender ese territorio es una prioridad para quienes lo controlan. Los 5 abatidos durante esas 3 horas de balaceras quedaron esparcidos en distintos puntos del municipio, sus vehículos calcinados y sus cuerpos marcados por las consecuencias de haber cruzado una línea que no debían cruzar. El mensaje que dejó esta jornada es claro para quienes conocen la dinámica del conflicto. Escuinapa tiene dueño, y quienes intenten disputarlo pagarán un precio muy alto. Sin embargo, quienes analizan estos conflictos saben que un revés como este rara vez significa el fin de las hostilidades. Es probable que la facción que sufrió las bajas busque responder de alguna manera, ya sea con otro intento de incursión o con ataques a objetivos vinculados a sus rivales en otras zonas. La espiral de violencia tiende a alimentarse a sí misma y cada enfrentamiento genera las condiciones para el siguiente. Mientras tanto, la población civil intenta retomar poco a poco una normalidad que cada vez parece más lejana. Las calles que hace unas horas estaban adornadas con luces navideñas y motivos festivos ahora cargan también las cicatrices de la violencia. Las fachadas con impactos de bala, los recuerdos del humo negro elevándose sobre las colonias, y el eco de las detonaciones que todavía retumba en la memoria de quienes lo vivieron. Las familias de Escuinapa enfrentan ahora el reto de explicar a sus hijos lo que ocurrió esa mañana. ¿Cómo decirle a un niño que los ruidos que escuchó no eran cohetes navideños, sino disparos de armas de fuego? ¿Cómo explicar por qué tuvieron que quedarse acostados en el suelo durante horas? ¿Cómo ayudarlos a superar el miedo que quedó grabado en su memoria después de vivir una experiencia así? Las autoridades continúan con los operativos preventivos para garantizar que no se reactiven los focos de violencia en la región. Los peritos trabajan en la identificación de los restos localizados en las unidades quemadas, y las carpetas de investigación por los hechos ya fueron abiertas. Sin embargo, en un contexto donde la violencia se ha vuelto cotidiana, muchos habitantes dudan que estos procesos legales lleguen a producir resultados concretos. La respuesta del Estado ante estos hechos suele ser reactiva y de corto plazo. Los operativos se intensifican durante los días posteriores a un enfrentamiento, pero gradualmente la presencia de las fuerzas de seguridad disminuye hasta que ocurre el siguiente episodio violento. Esta dinámica deja a las comunidades en un estado de vulnerabilidad permanente, sin garantías reales de que la violencia no volverá a estallar en cualquier momento. Lo que ocurrió en Escuinapa durante la mañana del 17 de diciembre es un recordatorio de que la disputa que fragmenta a las organizaciones criminales de Sinaloa
sigue cobrando vidas y afectando a comunidades enteras. Y mientras las facciones continúen disputándose territorios, plazas y rutas, la población civil seguirá pagando las consecuencias de un conflicto que parece no tener fin a la vista. La temporada navideña, que debería ser un momento de celebración y convivencia familiar, se ha convertido para muchos habitantes de Escuinapa en un periodo de incertidumbre y miedo. Las posadas suspendidas, los comercios cerrados y las calles vacías son el reflejo de cómo la violencia ha transformado la vida cotidiana de esta comunidad. Y aunque las autoridades aseguran que la situación está bajo control, quienes viven en la zona saben que esa calma puede romperse a balazos en cualquier momento, tal como ocurrió esa mañana de diciembre.